Muy buenas tardes a todos. A nombre de Arictac, queremos agradecer su participación a este webinar titulado Implicaciones fiscales, impacto en las empresas derivadas por el COVID-19 y alternativas de solución. Todo lo relacionado al COVID y sus implicaciones nos mantienen atentos. Sobre todo, el conocer su impacto en temas de salud principalmente y después en todo lo que afecta a nuestro entorno laboral y social. Todos los días esperamos noticias de medios y canales oficiales, de nuestros abogados y fiscalistas, consultores, etcétera, sobre el impacto y la interpretación de los cambios que se presentan en temas fiscales, laborales, económicos y sociales. Y además, pues cómo incorporarlos a nuestras empresas y nuestra forma de vida. Poniendo mucha atención a estos temas, Arictac los ha ido abordando a través de una serie de webinars donde se ha tratado de disipar dudas que se generan día a día, desde compartir experiencias sobre buenas prácticas ante el COVID, consideraciones legales para las empresas, liderazgo y gestión de los equipos en la incertidumbre, análisis de los últimos descubrimientos y cuidados para pacientes de COVID desde casa. El día de hoy no es la excepción. Vamos a presentar un tema de mucho impacto sobre las implicaciones fiscales y qué alternativas de solución podemos utilizar en este nuevo entorno, como le llaman muchos especialistas. Sin más preámbulo, presento a continuación a nuestros distinguidos panelistas, al contador público José Paul Hernández Cota, socio de impuestos de EY, al licenciado Patricio Rivera Silva, gerente de litigio y controversias de EY, al contador Anselmo Ochoa, gerente de People Advisory Services de EY. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. Pues adelante. Empezamos con este tema que creo que es muy relevante. Sí, gracias a todos por estar conectados en esta nueva era de dar cursos a través de estas plataformas que han sido ya la forma más adecuada de estar en contacto con ustedes. Y bueno, agradeciéndoles a los generadores de Arictac por invitarnos. Queremos platicarles de una manera, pues, yo diría muy relajada, los temas que desde el ámbito fiscal, legal y un poquito laboral o hemos detectado en las empresas que son temas que hay que evaluarse. Pues antes de iniciar a los temas técnicos, me gustaría platicarles una serie de indicadores económicos que se han dado. El entorno, como ustedes saben, no ha sido fácil. Todo lo que ha sucedido en el tema sanitario se ha reflejado en la economía y vemos que las proyecciones económicas mundiales y las de México no son buenas. No son buenas. Por ejemplo, en el tema de crecimiento, el Fondo Monetario anticipa una caída del 6.6% a la economía de México. Entonces, esto pues, nos debe de llamar la atención, nos debe preocupar y nos debe poner muy alertas porque seguramente esto va a implicar en nuestras finanzas la disminución de nuestras utilidades o inclusive la generación de pérdidas. Y por supuesto, esto también acarrea temas importantes de flujo de efectivo. Y esto lo comento porque a partir de eso, bueno, nosotros tenemos que hacer proyecciones y monitorear nuestros resultados. Otro tema que ha venido a la par en este periodo de noticias no tan buenas ha sido la caída del petróleo y ha sido dramático, ¿no? Cada semana hemos visto noticias en donde se desploman los precios del barril del petróleo, que hace 3 semanas de $49 que está el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2020, se llegó prácticamente a 15 dólares, luego bajó a 10, se hizo un acuerdo del OPEP por tratar de empujar y de reducir la producción para incrementar el precio, pero fue momentáneo y hace un par de semanas, en el lunes negro que todos conocemos a través de los medios de comunicación, el barril del petróleo mexicano, que es la mezcla mexicana, se cotizó en $2.37, pero en forma negativa. Pues estos son tiempos inauditos y que evidentemente esto empuja a otros indicadores importantes como es el tipo de cambio. El tipo de cambio estamos viéndolo ya en niveles de 24, 20, 25 dólares por dólar. Otro tema, sin lugar a dudas, importante, y esto lo vemos evolucionar cada semana, son los empleos. Es un indicador importante de nuestra economía.
Los empleos hasta el mes de marzo, había una pérdida de empleos de 346,000. Ahorita ya va por arriba de los 450,000 pérdidas de empleos. Entonces, son temas que sin duda alguna impactará nuestro entorno financiero y nuestro entorno fiscal. Y entonces, con esos dos elementos, si queremos ponerlos los queremos juntar y ver los posibles efectos en las empresas, bueno, pues partimos de la actividad económica, una disminución importante en la actividad económica. Esto, sin duda alguna, va a provocar que las empresas tengan pérdidas o disminuyan sustancialmente sus utilidades financieras, pero también fiscales. Entonces, este ya es un indicador fiscal que nos debe alertar, ¿no? La afectación a la liquidez de las empresas. Hoy por hoy dicen que cash is king, o sea, el flujo es lo que manda. Y entonces vemos cómo las empresas tienen una afectación importante en sus presupuestos de flujo de efectivo. Si bien es cierto, a lo mejor algunas todavía no materializan el efecto de la pérdida, evidentemente el tema de flujo efectivo se ve mermado. ¿Y esto qué sucede con esto? Bueno, porque no voy a pagar, no voy a poder recuperar, porque no es un problema exclusivamente de la empresa, sino de mis proveedores y mis clientes. Afectación, obviamente, a la recuperación de cartera y a la imposibilidad o el diferimiento de pagar algunas deudas, ¿no? Y obviamente a los costos financieros que representan los contratos que ya tengo de préstamos o inclusive la solicitud de nuevos préstamos para inyectarle a la empresa y mantener pues la operación, ¿no? Ahorita, como todos sabemos, la situación es delicada. A pesar de todo esto, sí, a pesar de todo esto, bueno, tenemos en forma adicional el tema de que muchas empresas, por no ser esenciales, están cerrando y con la obligación de pagar íntegramente los sueldos a los trabajadores, que es algo que vamos a platicar, pero pues obviamente esto todavía presiona más la situación financiera de la empresa. Entonces, el entorno no es nada alentador. Y bueno, derivado de eso, bueno, un primer tema que queremos platicar es, se declaró una emergencia sanitaria por parte del gobierno federal. Entonces, queremos platicarles un poquito qué implica esto y qué alcance tiene en el ámbito fiscal, porque la ley fiscal sí establece situaciones cuando se maneja alguna contingencia o una emergencia sanitaria por fuerza mayor, que es el tema que la ley considera. Entonces, un primer tema que queremos abordar es cómo invade esto el ámbito fiscal. Y le voy a hacer la palabra al licenciado Patricio Rivera para que nos comente este tema. Muchas gracias, Paul. Pues bueno, como lo comenta Paul, la verdad es que sí estamos ante un entorno complicado. Este entorno complicado se conoce como fuerza mayor. En términos jurídicos es aquel hecho que no puedes prever, pero que sucede, básicamente. Entonces, pues bueno, por supuesto que nadie pudo prever que iba a causarse una pandemia mundial y todo lo que ello iba a desembocar. Entonces, como les decía, en diversas materias, en materia civil, penal, mercantil, etcétera, tiene diversas implicaciones, pero enfocándonos particularmente al tema fiscal y laboral, empezando por el tema fiscal, el Código Fiscal de la Federación prevé que cuando suceda un hecho de fuerza mayor, como lo es una pandemia, pues se puede, digamos que, flexibilizar un poco las consecuencias negativas que pudieran suceder con motivo de este hecho. Particularmente, en caso de que alguien incumpla con sus obligaciones fiscales, en un panorama normal, pues obviamente sería acreedor una multa o alguna sanción. En este caso, en la medida en que uno pueda demostrar a la autoridad fiscal que se incumplió con motivo de este hecho de fuerza mayor, con motivo de la pandemia, pues no tendría por qué generarse ninguna multa. También el incumplimiento de obligaciones fiscales, pues obviamente genera temas penales, como pudiera ser evasión fiscal, etcétera. Entonces, de igual forma, en la medida en que nosotros podamos probar que esto no pasó de mala fe, sino simplemente fue con motivo de la emergencia sanitaria, pues tampoco se generaría ninguna cuestión penal. ¿Cómo pudiéramos, en este caso, pues digamos, sustentar que estamos ante este sujeto?
ante este hecho de fuerza mayor, pues el mismo acuerdo que se emitió en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo, el 30 y 31 de marzo de 2020, establece en el título que se declara una emergencia sanitaria por caso de fuerza mayor. Entonces, desde el título de ese documento se puede desprender que el mismo gobierno está reconociendo que se está ante una situación de incertidumbre y de fuerza mayor, por la cual, insisto, en la medida en que nosotros podemos documentar este tipo de cuestiones, pues pudiéramos no hacernos acreedor a una sanción por incumplimiento o una multa. Aquí personalmente vemos dos puntos que, como les decía, al establecer el acuerdo de emergencia sanitaria, las autoridades se encuentran legalmente impedidas para imponer multas, como ya lo platicamos, hasta en tanto se declare por terminada. En este caso, como sabemos, la semana pasada se amplió la vigencia de ese decreto hasta el 29 de mayo, 29 o 30 de mayo de este año. Entonces, pues bueno, mínimo tenemos previsto que todas aquellas consecuencias que se pudieran generar desde el 30 de marzo hasta el 30 de mayo pudieran estar sujetas a estas cuestiones que comento. Y Patricio, quedó igual, ¿verdad? O sea, como emergencia hasta el 30 de mayo, ¿verdad? Exactamente. Ese es un buen punto que mencionas, Alberto, y ahorita lo vamos a comentar por la parte laboral, lo que implica que se haya declarado una emergencia y no otra palabra que es la contingencia sanitaria. Pero ahorita tocamos ese punto. Siguiendo con el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, hay una postura, digamos que un poco radical, pero pues, posible, en el caso de que una empresa o algún contribuyente esté en cuestiones, pues digamos, muy apretadas de flujo de efectivo y no esté en posición de pagar sus impuestos. ¿Qué pasa? Como sabemos, el 17 de cada mes tenemos que hacer declaraciones de los impuestos. Entonces, el 17 de cada mes tenemos que enterar al gobierno, al fisco federal, pues el monto que se adeude conforme a los pagos que tengamos establecidos y se han generado. ¿Qué pasa si no podemos porque preferimos pagar nómina, pagar renta, pagar proveedores o por X o Y razón que, pues, digamos, tengamos que tomar la difícil decisión de no pagar impuestos, por lo que les comentaba ahorita? Pudiéramos sustentarlo en esta medida de fuerza mayor que se está causando actualmente en el país y con eso evitar, obviamente, pues las multas y las consecuencias que se puedan generar, incluso penales. Ahora, el hecho de que se llegara a hacer esto, por supuesto que implica que se va a generar una actualización y un recargos. Siempre que en materia fiscal incumplamos con el pago de un impuesto o alguna contribución, se tendría que, en el momento en que se pague, se tiene que pagar actualizada, esto es, al valor actual del monto original, y el recargo, que son los intereses que se le paga al fisco federal por incumplimiento del pago. Adicionalmente a esto hay otra consecuencia, que es la cancelación de sellos digitales. En caso de que incumplamos con el pago de impuestos, automáticamente, pues bueno, digamos que se le manda una alerta a la autoridad y la autoridad está en posición de cancelar los sellos digitales. Casualmente, el día de hoy se acaba de publicar en el Diario Oficial que se amplían las facultades de las administraciones descentralizadas del SAT para que, digamos, más funcionarios puedan cancelar los sellos digitales. Entonces, en caso de que alguna empresa no presente su declaración o no pague, creemos que es muy probable que automáticamente se le cancelen sellos digitales. Ahora, en la cancelación de sellos digitales hay un procedimiento en el cual tú puedes demostrar por qué o cuál fue la situación que provocó que pues, digamos, se actualizara la consecuencia del impago en este caso. Y ahí se pudiera argumentar, pues bueno, que digamos, si nuestra materia no es esencial y no está dentro del acuerdo, pues no tuvimos ningún flujo de efectivo y no se pudo pagar. Entonces, creo que ahorita sí van a ser medianamente flexibles las autoridades, pero bueno, mientras nosotros podamos demostrar que es con motivo o a consecuencia de esto. Sí, allá veremos la postura de las autoridades porque, pues, curiosamente, estamos enfrentando una situación complicada, contribuyentes, sector público, sector privado, pero las autoridades han seguido presionando mucho con el tema de la fiscalización. No han cesado las fiscalizaciones, inclusive, como dice Patricio, ya con más atribuciones. Entonces, vemos que por esa parte el gobierno federal no va a aflojar en cuanto a las facultades de comprobación y
al estar haciendo auditorías a los contribuyentes. Y ustedes ya lo vieron, en el tema de las personas morales ni siquiera dieron un plazo para diferir un poco el pago del impuesto anual o de la presentación de la declaración anual. No hubo nada. Para personas físicas sí hubo una prórroga, pero para personas morales no. Entonces la postura de la autoridad con respecto al cumplimiento de obligaciones viene igual o inclusive más severa que antes. Adelante, Patricio. Aquí como comentario, tenemos contemplada una sesión de preguntas y respuestas al final de la charla. También si hay alguna pregunta que quisiera hacer urgente, pues Alberto nos va a estar apoyando con el monitoreo de estas para que, por supuesto, que participen conforme vayan surgiendo las dudas. Sí, de hecho, nada más para recordarles, en la sección de preguntas y respuestas, por favor, ahí pueden mandar sus preguntas para poderlas evaluar. Patricio, nada más en complementar un poquito lo que comentabas ahorita. Hoy en la mañana, en la mañanera, se anunció que hubo más recaudación que incluso que el año pasado. Sí, no sé si tienen algo sobre ese tema. Últimamente se han manejado ahí algunas cifras, por ejemplo, del Ejecutivo, mencionando que hace un listado de, creo que son como 28 empresas, menciona cuáles son, pero que entre ellas se adeudan alrededor de 50,000 millones de pesos, etcétera. Pues nada más como primera clarificación, me gustaría decir que, pues, por supuesto que el hecho de que exista un crédito fiscal, uno, no significa que sea legal, y dos, no significa que nosotros, como contribuyentes, pues no podamos estar en desacuerdo con lo que haya emitido la autoridad en su momento, y tenemos los medios de defensa legales y procedentes para irnos en contra de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que se mencione o se pretenda, a mi punto de vista, criminalizar o hacer mal visto que existan créditos fiscales, pues es indebido, ¿no? En caso de que algún contribuyente o alguien que esté conectado le llegan a determinar un crédito fiscal, van a ver cómo el mismo buzón tributario les van a empezar a mandar cartas de invitación, y ahí se actualiza ya el 69, el artículo 69 del código, donde vas a aparecer como contribuyente incumplido. ¿Por qué? Porque tienes un crédito fiscal. Pero hasta en tanto se esté litigando y no haya una resolución definitiva, pues no tendría por qué ser mal visto esta postura por parte del Ejecutivo. Y adicionalmente, como mencionaba Paul, por supuesto que la autoridad ahorita, contemplando el entorno económico, que los dos principales factores de subsistencia del país, como lo son el petróleo y como lo son las remesas, la industria turística, todo esto, al estar paralizada, pues obviamente va a incrementar muchísimo la fiscalización. Entonces, al darle más atribuciones, como es lo que pasó en la mañana, pues el mensaje que nos están dando es que básicamente nadie está a salvo y pues van a ir contra todo el mundo. Sí, correcto. Pero suena un poquito medio ilógico el que haya más recaudación cuando la actividad económica baja. O sea, yo creo que si es cierto ese dato, habría que analizar un poco el informe trimestral que emite la Secretaría de Hacienda en cuanto a la recaudación. Ha sido tal vez muy dirigida hacia ese grupo de contribuyentes que había algunos adeudos fiscales y que por el lado del sector empresarial trataron de presionar su cobro. Pero en cuanto a la lógica de que estén pagando más, no digo porque por la actividad económica no. Ahora, recuerden que en marzo se presentó la declaración anual con números del año anterior. Todavía no se veía reflejada este efecto económico, pero el mes de marzo sí, y seguramente se les va a desplomar la recaudación ya en abril y mayo, seguro, porque las empresas obviamente están teniendo bajas, la mayoría de las empresas están teniendo bajas importantes en sus ingresos. Por ejemplo, un sector que nos ha tocado ver que ha bajado hasta en un 70% su nivel de ingresos es el sector automotriz. Los distribuidores de automóviles no están vendiendo ni un carro. Entonces, está bajando mucho y así hay muchas empresas. Yo creo que el sector económico todavía un 30, 40% más o menos, pero la gran mayoría, un 60%, sí está teniendo bajas significativas en sus ingresos. Sí, de acuerdo completamente. Patricio, ¿puedes pasar la siguiente? No sé quién está manejando la presentación. La siguiente, Patricio. Para entrar en materia, y no nos vamos a meter a una profundidad técnica tan grande,
pero sí algunas recomendaciones. Entonces, partiendo del tema de flujo, lo primero, la primera recomendación que tenemos que hacer es revisen sus saldos de impuestos. Dentro de todo el paquete económico que presentó el presidente hace unas 3 semanas, la única indicación fiscal que nosotros oímos fue se van a agilizar las devoluciones del IVA. De ahí en fuera no hay nada. Ni siquiera dijo en qué consistía o se han emitido algunas reglas para ver de qué se trata o a qué se refería con disminuir, si disminuye el proceso de revisión o disminuir los plazos para la devolución. Ahorita lo que establece el Código Fiscal es que en 40 días se va a regresar una devolución y a las maquiladoras con un tratamiento preferencial en base a si son certificadas. Pero de ahí en fuera la regla general son 40 días. No sabemos si es el plazo o también se va a disminuir el nivel de información que se le solicita al contribuyente para una devolución. Hoy en día son un nivel de requerimientos impresionantes para que la autoridad pueda solicitar una devolución, concretamente el impuesto al valor agregado. Lo que sí hemos visto es que sí ha habido buena respuesta. Aquellas devoluciones que ya estaban en proceso, sí hemos visto que se agilicen. Entonces, la recomendación es, si tienen saldos por ahí guardados de devolución de impuestos, hay que sacarlos, hay que solicitar las devoluciones. Cuidado con todo el procedimiento. Aquí lo ponemos en forma generalizada porque seguramente sí van a estar revisando y aquellas devoluciones a las cuales cumplan con los requisitos mínimos para ser devueltas lo van a hacer. Las que no, obviamente van a seguir los rechazos. No porque dijo el presidente las van a devolver, eso está muy claro. Pero sí es importante hacer el proceso de integración de las devoluciones bien. A nivel general, recuerden que la integración de los CFDIs, la validación de los CFDIs son súper importantes. La integración tanto del IVA acreditable como el IVA traslado, súper importantes, y los formatos de llenado. Porque finalmente, recuerden que ahora toda la vinculación o la revisión que hace el SAT es en forma tecnológica con las plataformas que tienen, y ahora es muy fácil que el SAT vea, a ver, cuánto facturaste y cuánto tienes de CFDI, cuánto declaraste, cuántos gastos, compras y adquisiciones tuviste contra los CFDIs que emitieron tus proveedores. Lo pueden hacer perfectamente, y si varían, tenemos problemas, no nos van a regresar la devolución, pero sí hay mecanismos para que eso mismo que hace el SAT se haga internamente por la empresa y pueda ir lo más cercano a lo que tenga el SAT en un proceso de revisión ya interno de la empresa. Adelante. Nada más comentarles que la devolución universal, la compensación universal ya no existe, entonces de ahí la importancia de la solicitud de los saldos a favor, ¿no? La compensación solamente puede proceder contra impuestos de la misma naturaleza, y regularmente, sobre todo en empresas como la maquiladora, difícilmente se tienen impuestos de la misma naturaleza porque son saldos a favor que se obtienen precisamente porque toda esa exportación está a cero. Se tienen saldos a favor del IVA que le trasladan y prácticamente no pueden aplicarlo contra el mismo IVA, sino tendrían que aplicarlo contra el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta difícilmente van a tener impuesto para compensar. Entonces, de ahí la importancia de solicitar la devolución. José, por ejemplo, ahí en el tema de la devolución de IVA, pues ya sabes que desde hace algunos meses ha estado pues, batallando con esas devoluciones, ¿no? Con este anuncio, ¿tú has visto algún cambio importante en las devoluciones? Yo sé que se puso un plazo de 40 días, pero ¿sí ha habido más apertura en ese sentido? Sí. De hecho, hemos visto iniciativas de las propias autoridades locales. Eso, oye, en el proceso te falta esta integración, mándamela y agilizamos la devolución. Sí hemos visto como una primera reacción. Entonces, yo creo que es momento, por eso decía, de revisar qué se tiene de devoluciones, de saldos a favor y solicitarlos. Lo que también creemos es que la autoridad no va a regresar a diestra y siniestra. Seguramente tiene un presupuesto de flujo y una vez que se lo acabe va a seguir con las mismas prácticas que tenía antes, ¿no? Dilatorias y diferimientos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo pronto hay que apurarnos a solicitar las devoluciones de impuesto al valor agregado concretamente. Perfecto. Otro tema, y esto es ya de aplicación inmediata, es que se nos vinieron los pagos provisionales, ¿no? Y yo quiero imaginar la decisión de un corporativo cuando dice, oye, a ver, tengo que pagar impuestos, pero también tengo que pagar mis nóminas
y además no tengo ventas, ¿no? No tengo ventas, se me cayeron las ventas al 50%, tengo que hacer pagos provisionales y obviamente el peso de la nómina, que a pesar de no estar laborando la empresa y que los trabajadores estén en casa, pues tengo que pagar la nómina. Entonces, como que es una difícil decisión. Lo que la ley de impuesto a la renta establece que nos pudiera ayudar en un principio es que durante el segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, se puede solicitar una disminución de los pagos provisionales, haciendo un trámite ante el SAT en donde justifiquemos que el impuesto que se pagaría esos meses ya no se justificaría con la utilidad fiscal que proyectamos. Entonces, esa es una buena salida, pero ese es de julio a diciembre. Y ese trámite se tiene que presentar un mes antes a la fecha de la presentación del pago provisional de julio. O sea, estaríamos hablando de junio en este caso. Entonces, por lo menos ese plazo yo creo que podemos administrar muy bien el efectuar pagos provisionales. Podríamos inclusive, si nosotros pensamos que con los pagos provisionales realizados de enero a junio, ya cubrimos todo el impuesto anual, el que estimamos causar, entonces podríamos inclusive solicitar ya no pagar nada por el segundo semestre. Es muy importante hacer ese análisis y en su caso ir preparando la documentación que corresponda para presentar ese trámite de autorización. Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Al final hay una obligación de hacer recálculos y todo, pero lo peor que puede pasar es que si pagué menos de lo que debí pagar, solamente pague los recargos y la actualización sobre la diferencia desde la fecha en que debí pagar ese pago provisional hasta la fecha en que presenté el anual. Entonces, no es mala idea hacerlo y yo creo que es una recomendación que hay que evaluar, ya estar evaluando dentro de la empresa. Adelante, Patricio. También se establece por parte del Código Fiscal de la Federación una serie de pagos de impuesto en forma diferida o lo que le llamamos impuesto pagado a plazos. Y esto puede ser en parcialidades hasta en 36 meses y diferido hasta en 12 meses. Tienen algunos requisitos. Los requisitos más importantes es que se presente una solicitud. También hay que hacer un trámite ante la autoridad fiscal. El primer pago se debe hacer el 20% del monto causado y el resto se difiere. Y bueno, el adeudo sí debe pagarse con actualizaciones y recargos y multas si estamos hablando de un impuesto que no determinó el cliente, sino que determinó la autoridad y que está obligado el contribuyente a pagarlo, ¿no? Puede negociarlo y pagarlo con algunas de estas modalidades. El único detalle es que no aplica para los impuestos causados dentro del ejercicio ni en los 6 ejercicios anteriores. Entonces, digo, esto habrá que revisarlo. Si tenemos un impuesto ahorita de un ejercicio anteriores con una antigüedad mayor a noviembre del año pasado, lo podemos hacer. Si no, pues básicamente ya no nos aplicaría este mecanismo para diferir el pago de impuestos. Lo que sí sabemos es que la autoridad está evaluando llevar este mismo procedimiento a una regla miscelánea para poder dar la posibilidad de que impuestos del ejercicio se paguen en forma diferida, pero hasta hoy no hay una disposición que así lo prevea, pero sabemos que lo están analizando. Adelante. Y bien, otra de las cosas que hemos detectado, de otras de las situaciones que hemos detectado importantes es la fluctuación cambiaria. Nada más para que se dé una idea del efecto que esto puede provocar. Si pensamos que al inicio del ejercicio, el 1 de enero, el tipo de cambio estuvo al 20/1 y ahorita estamos al 24.50, estamos pensando al 30 de marzo, ahorita ya, ya puede haber variado. Y entonces quiere decir que ese flujo que yo tenía, pensemos un saldo de $100,000, ese saldo de $100,000 ya se revaluó. Para determinar los impuestos en México hay que traducir todo en pesos, aunque se tenga en dólares. Y hay que revaluar las cuentas, como las cuentas en bancos, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Si tenemos cuentas por cobrar en dólares y tenemos un tipo de cambio, quiere decir que
Eso que iba a cobrar, que al inicio del ejercicio eran 2 millones de pesos, ahora son 2,450,000. Y quienes presentaron esta situación ya tienen un ingreso mayor, porque van a cobrar 2,450,000. Tienen una ganancia de 450,000 pesos. Esta diferencia es una ganancia acumulable fiscalmente. Entonces, ¿qué estamos viendo en los pagos provisionales de marzo y las que se va a presentar en abril? Pues que hay ganancias cambiarias. Que hay ganancias cambiarias que se tienen que acumular y que se tiene que pagar un impuesto. Entonces, esto detonó en una serie de análisis y hemos, la verdad, visto diferentes criterios. Uno de ellos, y es el que más hemos recomendado, es que evaluemos el criterio no nomás de considerar las ganancias, sino las pérdidas. Si nosotros esto lo vemos al final del ejercicio no solamente me va a impactar la ganancia cambiaria, sino mis pérdidas cambiarias. Y va a haber un neteo entre las ganancias y las pérdidas cambiarias. Esto no lo puedo hacer en un pago provisional porque nada más tomo para calcularlo mis ingresos. Entonces el criterio está en este sentido de, para el pago provisional, sí hacer el neteo de ganancias cambiarias y pérdidas cambiarias y solamente considerar el efecto neto. Nosotros lo hemos analizado desde una óptica más jurídica, creemos que sí hay elementos para hacerlo y que si la autoridad pudiera no estar de acuerdo, pues tenemos también, creo que es un riesgo medido porque finalmente el pago provisional es a cuenta del impuesto anual y si yo llego a presentar mi declaración y considera el efecto neto, pues la diferencia que se cause y en todo caso que la autoridad me va a exigir pagar es el diferencial del pago provisional efectuado con respecto al anual. Es decir, el impuesto anual ya lo pagué, ya no tengo que pagar más impuesto, nada más causaría actualización y recargos sobre el diferencial. Me parece que es un tema interesante analizarlo en cada caso en particular, pero lo que hemos hecho ya con algunos clientes en donde han mostrado ganancias cambiarias importantes por el efecto cambiario, ya lo hemos hecho de esa manera. Entonces, la recomendación es evaluar pros y contras de hacer. Entonces, estarías pagando a lo mejor quizás nada más multas sobre el diferencial del tipo de cambio de los meses que no lo pagaste, ¿no? Exacto. Porque al final de mes lo estarías neteando de todas maneras. Sí, al final del año se va a netear. Año, exacto, al final del año se va a netear. Entonces, ese es un buen punto, porque también hay precedentes de la Corte en donde dicen, oye, si tú ya hiciste el pago anualizado, ya hiciste el pago, ya el hacer un pago adicional ya no se justifica. Entonces, nada más procedería calcular el diferencial y ya ni siquiera pagar la diferencia, sino solamente pagar recargos y actualización hasta la fecha en que presentó el anual. No es lo más ortodoxo. Nosotros creemos si hay elementos técnicos, pero la verdad, en temas, ya cuando el cliente dice, no puedo pagar esto, no lo voy a pagar, dime qué puedo hacer. Creo que es una salida bastante técnica y con posibilidades de que la autoridad a lo mejor ni siquiera lo va a detectar porque hay ingresos que evidentemente se detectan porque los facturas. Sí. Esto es un efecto cambiario que está solamente en tus valuaciones, en tus libros, ¿sí? En tus papeles de trabajo y no hay un CFDI que emitas por la ganancia cambiaria. Entonces, no está tan fácil que la autoridad lo detecte. Entonces, eso nos pone en una situación con un riesgo medido. No digo que en automático hay que hacerlo, pero es una de las cosas que honestamente la hemos evaluado con nuestros clientes en donde dicen, no voy a pagar ni puedo pagar. O pago la nómina, o mantengo el negocio, o pago impuestos. Entonces, la mejor forma de hacerlo. Y como dices tú, es dependiendo de cada empresa y cada situación, ¿no? Finalmente. Sí, correcto. Y es un poquito la siguiente lámina, entonces, ¿qué hago con el pago provisional? No tengo dinero, pero no quiero irme a la cárcel ni que me cancelen sellos digitales, ¿no? Entonces, hemos manejado ya, adelante Patricio, manejado algunas alternativas, obviamente, y lo platicábamos, el riesgo de no pagar es la cancelación de sellos digitales, el costo penal y el costo financiero. Decíamos que por lo penal y por el costo financiero, por lo menos de las multas, como estamos en una situación de fuerza mayor, no procederían, en todo caso, solamente la actualización y recargos. Y la cancelación de sellos digitales, pues evidentemente, sí es un
es un factor en donde me pueden presionar. Afortunadamente hay un plazo de 10 días en donde puedo demostrarle a la autoridad y a lo mejor hacerle entender que no es porque no quiero pagarle, sino porque tengo problemas de flujo y a lo mejor me lo acepta. O en su caso decir, oye, pues te va a tener que pagar para que no me cancele sellos digitales. Pero yo creo que es un tema mayor, más de evaluación, ¿no? Adelante. Esta es una serie de reflexiones que hemos analizado para efectos de los pagos provisionales. Si el mecanismo es bajar ingresos, ahí no lo recomendamos porque puede presentar un tema penal. A través de un error aritmético, a través de solicitar la disminución de pagos provisionales, pero esto procede durante el segundo semestre. Esto es recomendable y esto sí, yo creo que todas las empresas deben de evaluarlo y en su caso hacer la solicitud. Una compensación universal no procede, pero a lo mejor poderla. Nosotros estamos poniendo aquí cosas que inclusive sabemos que no proceden, pero que hemos visto con abogados en donde el tema de fuerza mayor puede llevarnos una interpretación vinculada a las reformas que hubo hace unos años en donde se priorizan los derechos humanos, ¿sí? Y que la autoridad, y que a través de la lectura de la Constitución debemos de darle prioridad al derecho humano y creo que estamos posiblemente ante una de estas ocasiones en donde tenemos que decir, oye, tienes que ya no ver el cumplimiento de obligaciones al amparo de la literalidad de la ley, sino al amparo de fortalecer los derechos humanos, ¿sí? Y darme tu oportunidad de poder yo mantener la fuente de empleos y mantener mi negocio. Creo que es un tema a lo mejor más filosófico, pero seguramente esto se puede dar en los tribunales. Y los temas cambiarios por los que ya les comentaba. Adelante, Patricio. Digo, esta es una regla también que habla del diferimiento de los pagos de créditos fiscales, pero son créditos fiscales determinados por la autoridad y lo que establece esta, que es una nueva regla en una serie de reglas misceláneas que emite la Secretaría, el Servicio de Administración Tributaria, que lo que nos llama la atención es que son nuevas y como ven es la 3.1.1 y que abren un capítulo de reglas misceláneas destinadas a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces, lo que nos llamó la atención es, ok, ya abrieron un capítulo, seguramente va a haber más reglas misceláneas. Ahorita solamente hay dos. Una, esta que dice, oye, puedes negociar el pago de créditos fiscales, me los puedes pagar en forma individual, no todos juntos, y te los voy a poder autorizar. No es un gran beneficio, pero por lo menos no te voy a cobrar todo. Eso es lo que dice esta regla. Y la otra regla es el diferimiento de la presentación de la declaración anual de personas físicas. Esperemos que en los próximos días se siga incrementando facilidades precisamente con objetivo de minimizar los efectos del COVID-19. Adelante. Adelante. Una situación que se va a presentar sin duda son la incobrabilidad de créditos, la imposibilidad de cobrar créditos y entonces para efectos fiscales vemos nosotros que hay una posibilidad de reconocer deducciones. Quiere decir que si yo tengo una serie de créditos y que identifico y no me pagan, tengo la posibilidad de el monto de los créditos, tomar una deducción y reducir mi carga fiscal o inclusive generar una pérdida. Y hay dos procedimientos. Todos son dejar pasar un periodo de tiempo. Uno de ellos es la prescripción. Cuando prescribe el derecho a cobrar, el Código Fiscal y el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles establecen algunos plazos de prescripción, que son de 3, 5 y hasta 10 años. Entonces, dejando pasar ese tiempo, se hace deducible. Y pues a lo mejor no es tan atractivo. El otro sí es atractivo porque es cuando se dé el supuesto de la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y se da la notoria imposibilidad práctica de cobro básicamente cuando se den 2 o 3 situaciones, que pasen 12 meses desde que se contrató el crédito y que se presente un aviso al deudor para indicarle que se va a deducir
para que ellos acumulen, ¿sí? Se presente un aviso en ciertos casos al buró de crédito y se presente una informativa al SAT el 15 de febrero del año siguiente, en donde le relacionemos todos los créditos que se hicieron deducibles. Porque la autoridad va a ver, tú hiciste deducir estos créditos, entonces deben ellos acumular. Entonces, es interesante y esto lo hemos hecho en otras ocasiones con empresas con un volumen grande de créditos, con la posibilidad de efectuar las deducciones. Ahora, una aclaración, porque también nos han preguntado, oye, pues entonces no me conviene, ya la deduzco y ya no le voy a cobrar. Una cosa es el procedimiento fiscal para deducir y otra cosa es que no le vayas a cobrar. Tú sigues con tu gestión de cobro como es habitual, nada más que si le logras cobrar y tú ya hiciste deducible esa cuenta, ahora la vas a acumular, ¿sí? Para dar una simetría fiscal a este efecto. Adelante, José, Patricio. en el Sí. caso, por ejemplo, se está poniendo muy de moda el factoraje, precisamente por el tema que mencionas ahorita. Ahí, ¿cómo aplicaría ese tipo de movimientos dentro de las empresas? Sí, el factoraje es un tema que se ha estado analizando precisamente por lo que comentas. Y el factoraje tiene una connotación un poco diferente, porque ahí sí cobras y la cuenta por cobrar se va a una institución financiera. Y la institución financiera va a cobrar o va a tener que aprovisionar una deducción si es que el deudor no le paga, pero tú ya cobraste, ¿no? Tú ya cobraste y cobras con un descuento. En vez de cobrar el 100%, cobras un 90, un 85%, y la institución financiera que te compra la cartera, pues es la que tendría en todo caso que aplicar esto para deducir, ¿no? Adelante. Vemos otros temas interesantes. Decía que puedo deducir lo que no puedo cobrar, pero también la ley establece, y hay que tener mucho cuidado, que tengo que acumular las deudas que no pago. ¿Sí? Una condonación de deuda me puede llevar a la acumulación porque me estoy favoreciendo de una negociación. Oye, pues no te voy a pagar, acumúlala. Y en general lo que establece la regla es que se va a considerar ingreso en el mes en que se consuma la prescripción y cuando sea la imposibilidad práctica de cobro. Acuérdense que les decía que esto se da después de 12 meses y con ciertos supuestos. Entonces, en principio, si pasan 12 meses y el acreedor me manda una carta, me dice, oye, yo voy a deducir, entonces yo tendría que acumular. Hay que tener cuidado con esto y revisarlo muy bien. Desde mi punto de vista, no necesariamente el hecho que el acreedor deduzca, yo debo acumular aunque me mande la carta. Yo tengo mis propias reglas y yo puedo deducir cuando llevo la acumulación de estas deudas. Para mí no es en automático, pero yo creo que sí hay que estar atentos porque seguramente ahora con la restricción en el flujo y con la escasez de flujo, seguramente va a haber deudas ahí pendientes que tengan una duración mayor a 12 meses. En las reestructuraciones en donde se tenga que utilizar el pago en especie, también es un tema que debemos revisar fiscalmente, porque cuando hago un pago con un bien que su valor de avalúo es menor al costo fiscal, entonces sobre el diferencial entre el valor de avalúo y el costo fiscal, debo reconocer un ingreso. Es decir, vamos a poner un terreno, que el terreno vale $1,000,000 de pesos, me lo valoran en $1,000,000 de pesos, pero el costo fiscal es 600,000 pesos, entonces estoy yo pagando con un bien que su costo fiscal es 600,000 pesos, estoy eliminando una deuda de 1,000,000 y ese diferencial fiscalmente es acumulable. Seguramente va a haber una serie de descuentos y bueno, esos nomás comentarles que esos descuentos que se hagan también son deducciones fiscales que hay que documentar con CFDIs. Adelante. En los intereses, seguramente va a haber una serie de intereses por deudas que se vayan a contratar, pero también por las que se han contratado en años anteriores. De hecho, hay una disposición, y es la que les quiero comentar, en donde hay una limitación a la deducción de intereses. Esta deducción o esta limitación parte de que no van a ser deducibles los intereses que excedan del 30% de la utilidad fiscal ajustada.
vamos a suponer, no me quiero meter en cosas tan técnicas, pero la utilidad fiscal ajustada del ejercicio son 1 millón de pesos. Por el 30% son 300,000. Lo que exceda de 300,000 pesos va a ser no deducible. Hay una disposición que dice, siempre y cuando los contribuyentes tengan intereses devengados mayores, o sea, que paguen por deudas mayores de 20 millones. Estamos hablando de empresas de un nivel de operación grande y de un nivel de endeudamiento grande. Entonces, si rebasa esos millones y esos 20 millones rebasan el 30% de la utilidad sobre el diferencial, eso ya no son deducibles. Pero fíjense, no quiero entrar en todo el procedimiento, nada más esto que puede suceder. Habla de la utilidad fiscal. ¿Qué pasa si por condiciones de fuerza mayor me genera una pérdida? Bueno, al tener yo pérdida, voy a tener 0 de utilidad fiscal y el 30% es 0. Entonces el total de mis intereses se pueden convertir en no deducibles. Entonces creo que hay que tomar en cuenta este efecto, porque si estoy en una situación en donde hay intereses y voy a tener pérdida, una gran parte de mis intereses voy a tenerlos que hacer como no deducibles. Y creo que vale la pena analizarlo y en su caso, a la hora de presentar la declaración, los que no se ampararon, poder presentar un amparo precisamente para poder o para salvar la deducibilidad de sus intereses. Adelante. Esta es otra que es una disposición que ya venía algunos años, que también habla de una no deducción de los intereses, pero esta es cuando se pagan intereses al extranjero. También la base es el capital contable y volvemos a lo mismo. Si la base es el capital contable y si hay una pérdida financiera, va a reducir el capital contable y entonces el margen de no deducibilidad es mayor. Habrá que evaluar estos efectos. En el caso de intereses moratorios, porque seguramente también se van a presentar, y esto va más enfocado a quien está cobrando. Imagínense que ustedes tienen un préstamo o financiaron alguna compra y están cobrando intereses normales, intereses moratorios. Los intereses moratorios se dan cuando no se cumple en tiempo y forma con el pago acordado. Se empiezan a generar intereses moratorios. Y esto puede provocar que se empiecen a generar intereses moratorios y ustedes tengan que estarlos acumulando porque se acumulan cuando se devengan, no cuando se pagan. Lo que estamos poniendo aquí es recomendarles la aplicación de una disposición que hay en la Ley de Impuesto a la Renta que dice, a ver, nada más los primeros meses acumula lo devengado. A partir del 4º mes, ya nada más acumula lo efectivamente cobrado. Y eso está muy bien porque no se puede hacer una cuenta de nunca acabar con intereses moratorios y ustedes acumulando y pagar impuestos y que finalmente no están obteniendo un pago. Entonces creo que es buena. Nos ha tocado ver inclusive en juicios importantes de que la mora son años y años. Justo acabamos de ver uno en donde la pura intereses moratorios era $1 millón. Era $1 millón y se estaba haciendo una cuenta muy, muy grande. Entonces aplicamos esta disposición. Nada más se acumuló cerca de $10,000 y el resto lo diferimos hasta que se pagó. Y como se hizo una quita, se mandó contra los intereses moratorios, se pagó a través de una deuda. Sí se tuvieron que pagar por el cobro y por la generación de la utilidad normal, pero por lo menos este efecto no lo pudimos quitar a través de esto. Adelante. Y bueno, otras consideraciones en materia de depreciación. Muchas veces estamos ante una situación en donde traemos pérdidas fiscales de años anteriores, más las pérdidas que se pueden generar. Entonces corremos el riesgo de perder el derecho a amortizar esas pérdidas porque tienen solamente el plazo de 10 años. Pensemos que si ya estamos en esa situación, en ejercicios en donde podría yo perder en la oportunidad de amortizar, pues no me conviene generar pérdidas. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas. Uno, ver la posibilidad de diferir ingresos para un ejercicio siguiente, ¿sí? O acumular ingresos en forma anticipada para amortizar las pérdidas.
o también disminuir las deducciones del ejercicio. Y en materia de depreciación puedo disminuir los porcentajes de depreciación anual con ciertos requisitos, inclusive ponerle 0 a la depreciación o hacerlo mínimo para no tener una deducción por depreciación y el saldo por deducir, diferirlo hacia enfrente. Entonces, es una estrategia que a veces puede funcionar. En costo de lo vendido, si hay productos precederos que pudieran estar sujetos a que se destruyan, pues nada más recordarle que la ley esta vez establece que primero se tienen que dar en donación, cumplir con una serie de requisitos y avisos, y pueden inclusive deducir esas mercancías que pueden ya no ser útiles. En previsión social hay un tema que seguramente pudiera darse, porque ahora no sé si recuerdan que las prestaciones de previsión social, por regla general, son no deducibles en un 53%. ¿Sí? Solamente si no varían o no bajan de un año hacia otro, entonces puedo tomar el 47% como no deducible. O sea, bajar la no deducibilidad como consecuencia de deducir más. Ahora, lo que puede suceder con esta negociación de honorarios es que, y sobre todo por el tema que estamos viviendo, que se están yendo a casa sin generar un servicio que implique una producción que pueda generar un ingreso. Entonces, estamos viendo ya negociaciones de reducir prestaciones, inclusive sueldos. Si reduces prestaciones de previsión social y tú traías el porcentaje del 47% no deducible, automáticamente te vas a ir al 53% de no deducible. Entonces, solamente hay que tomarlo en cuenta. Desde una perspectiva fiscal, son los principales temas que se han evaluado. Hay muchos otros, sin embargo, creo que son los que puede haber más aplicación. Principalmente los que abordamos en un inicio. Yo sí les recomiendo mucho el tema de la disminución de los pagos provisionales, de evaluar los efectos cambiarios, quienes son empresas que típicamente traen intereses a cargo, revisar el tema de la deducibilidad de intereses porque puede impactar fuertemente en sus resultados financieros. Hasta aquí dejamos el tema fiscal. Vamos a entrar al tema de implicaciones en materia laboral y de actividades esenciales. Y bueno, no sé si hasta aquí hacemos un bloque para preguntas o los dejamos al final para la sección de preguntas y respuestas. Mira, José, digo, ahorita que están relacionadas con este tema fiscal, si quieres, son dos preguntas nada más las que hay. Una es, si hubiera incumplimiento en el pago de impuestos por COVID, no hay penalización, pero la carta de cumplimiento de obligaciones sale negativa y te afecta para darte de alta como proveedor. ¿También puedes suspender los certificados para factura? Es una pregunta. Sí, es lo que decíamos. Sí te pueden cancelar los certificados. Hay un procedimiento que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2020, que te cancelan el sello y tú vas con la autoridad y te lo rehabilitan temporalmente por 10 días, y en esos 10 días tú puedes aclarar tu situación. Entonces, ¿cuáles son las posibles aclaraciones? Bueno, una, pagar, y eso es más bien como salvavidas, ¿no? Porque no puedes quedarte sin la cancelación de sellos digitales. O la otra, con argumentos financieros, decir, oye, pues no te he pagado precisamente porque no tengo flujo. Si a través de esa gestión lo puedes hacer, bueno, pues que no te canceles sellos digitales, está muy bien. Vas a tener el costo financiero solamente de actualización y recargos. Multas si no te pueden cargar. Y bueno, y si no de plano no puedes, pues tendrías que ver la forma de pagarte, porque creo que sería peor el tener una cancelación de sellos digitales. Hay otra pregunta. El diferimiento, de ejemplo, de los pagos provisionales o de algunas obligaciones como el Seguro Social y otras, pues ya es que se permite hacer desde ahorita, pero pues obviamente sale más caro ese financiamiento que pagarlo, ¿no? O sea, se ve atractivo a cierto punto, pero pagas mucho más de lo que sería la obligación. Sí, digo, es correcto. El tema es flujo. El tema es flujo. O sea, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces tú me dices, oye, no tengo y ahorita no puedo pagar y tengo que pagar esto, porque si no, pues
puedo enfrentarme con un problema con los trabajadores, etcétera, pues voy a echar mano del pago de impuestos. Me va a costar más, sí, pero ¿a qué le doy prioridad? Aquí ya es una cuestión de una prioridad una difícil decisión de hacia dónde quiero yo dirigir el flujo que tengo, ¿no? Pero sí es caro el Sí, diferimiento caro, fiscal. ¿no? Sí. Hay un comentario adicional. Dice, la mayoría de las empresas ven el tema de deducción de IVA como un problema de flujo. Esto además, debemos recordar que dentro de 5 años, si este activo se vuelve no recuperable, es un impacto al estado de resultados directo, con un daño de mayor impacto, principalmente ante los ojos de los inversionistas extranjeros. Sí, es que si pasan 5 años y no se solicita la devolución, prescribe el derecho a solicitar, entonces se pierde y eso pues ya es una pérdida que, como bien dice la persona que nos hace el favor de hacer la pregunta, pues se va a resultados como una pérdida, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí es momento de solicitarla y además hay otro tema, se nos está devaluando el dinero, porque si bien es cierto que tenía ese flujo a un tipo de cambio, ahorita ya vale un 20% menos, ¿no? Y como último, hoy te mencionaste al final sobre la previsión social. O sea, hablamos de bonos de despensa tradicionalmente, ¿no? Yo creo que en esa parte. Por ahí hay varias iniciativas y varios comentarios de poder hacer una reducción a los empleados en cuanto a sus prestaciones. ¿Okay? Y si es de acuerdo entre el colaborador y la empresa, pues obviamente pueden hacer esa reducción. Digo, hoy supongo que estamos a abordar un poquito más ese tema, ¿no? Pero digo, sí, para temas de impuestos. Entonces, en ese efecto, si el colaborador está de acuerdo en esa reducción, ¿también aplica la regla de la misma forma como la mencionas? Sí, digo, ahorita no hay una excepción para aplicarlo, es más, te da un procedimiento aritmético. Calculas tus prestaciones, el número de empleados tanto entre el número de empleados y si tienes proporcionalmente los mismos prestaciones, entonces te quedas en el 47. Si baja, te vas al 53. Entonces, ahorita no hay ninguna excepción. Okay. Y sí vamos a tocar ese tema que es muy interesante más adelante. Ok, perfecto. No, pues ahora sí adelante, creo que era lo único que había. Correcto, muchas gracias. Pues adelante, Patricio Anselmo. Gracias. Ahorita, después de esta sesión técnica fiscal, sabemos que muchos de aquí, de los socios de Aritac, son más de recursos humanos y administración, pero bueno, es importante que conozcan todas estas medidas porque pues son las que tenemos a la mano para pues, poder sobrellevar estos difíciles tiempos que estamos viviendo. Por mi parte, les voy a platicar de las implicaciones en materia laboral, administrativa, qué son las actividades esenciales, cuáles son las medidas sanitarias, qué hay al día de hoy, cuándo se espera que pare esto, desde el punto de vista administrativo, qué tenemos que cumplir. Entiendo que hubo una sesión la semana pasada, entonces pues no vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí consideramos relevante mencionarlo. El acuerdo de emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 es el acuerdo que les mencionaba el 30 de marzo de 2020, el que mencionaba como título de fuerza mayor, ¿no? Entonces, si lo quieren buscar, lo van a encontrar como acuerdo de emergencia porque se declara la emergencia sanitaria, es en el Diario Oficial de la Federación y se publicó inicialmente, el primero fue el 21 de abril, se han ido publicando otros diversos, pero pues vamos a comentar lo más relevante de estos. Este acuerdo de emergencia sanitaria, ¿qué implica? Pues implica obviamente la suspensión de actividades no esenciales. ¿Qué son actividades esenciales? Las actividades esenciales son aquellas que están directamente relacionadas con el combate, atención o seguimiento necesarios para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia provocada por el virus. Entonces, dentro de este acuerdo del 30 de marzo, se estableció un catálogo de actividades esenciales. Estas actividades esenciales abarcaban, obviamente, pues toda la industria de la salud, hospitales, farmacias, doctores, farmacéuticas, etcétera. También abarcaba otras industrias como la industria alimenticia, la industria financiera, telecomunicaciones y servicios de transporte, incluyendo centros de distribución, aeropuertos, carreteras, etcétera. Básicamente todo lo que necesitamos tener conectado o en funcionamiento para que no se paralizara completamente la economía del país, pero que, pues, digamos, fuera necesaria y esencial para el funcionamiento del mismo.
¿Cuál ha sido el problema de esta clasificación que se hizo? Que pues obviamente esta clasificación no es una lista de 8 hojas donde se establezca a detalle qué industrias sí, qué industrias no, si están relacionadas, si forman parte de la cadena de suministro. Entonces, la verdad es que ha habido mucha confusión por parte de todas las empresas, porque muchas, aunque no estén directamente dentro de una industria, pues están relacionadas con la misma. Entonces ha habido varios acercamientos por parte de cámaras industriales, como la Cámara de la Construcción, para reactivar la construcción, la Cámara de la Industria Automotriz, para reactivar la industria automotriz. Y bueno, la única modificación que han hecho a partir de la publicación de este acuerdo es que se consideraron como actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irrevertibles 3 industrias en particular, que son la industria del cemento, la industria del vidrio y la industria del acero. Estas 3 industrias, aunque no estaban en el listado inicial, digamos que pudieran seguir operando. Ahora, el hecho de que estén o no dentro o catalogadas como actividades esenciales no implica que pueden seguir funcionando al 100%. El análisis práctico que hemos visto es que la autoridad lo que está haciendo es que está verificando que todos los centros de trabajo, por una parte, obviamente los que no sean esenciales pues estén cerrados, y los que sí sean esenciales, dentro de cada centro de trabajo pues se está verificando particularmente que todo el trabajo que se desarrolla ahí de forma presencial sea esencial. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que en una maquila se está produciendo insumos médicos, pues obviamente no todo el personal de la maquila está en la línea de producción. Hay personal de ventas, hay personal de marketing, hay personal administrativo, que por supuesto que puede estar trabajando desde casa o trabajando de forma remota. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta ustedes como empresa es identificar qué actividades dentro de su empresa, en caso de que sigan con operaciones, son esenciales o no. Y todo esto tiene que estar documentado. El periodo se estableció inicialmente del 30 de marzo justo al 29 de abril, al 30 de abril. Obviamente, hace unos días se actualizó este periodo hasta el 30 de mayo. Entonces, se prevé que sea una recuperación de actividades económicas de forma escalonada. ¿A qué me refiero con esto? Que se clasificó al país en 2 zonas. Las zonas que abarcan básicamente a todas las ciudades y áreas metropolitanas del país, en donde hay un mayor número de contagio, y zonas un poco más aisladas, las cuales no están o no son tan propensas a que se propague el virus. Por lo tanto, estas segundas zonas, las que están un poco más aisladas, pueden ir retomando las actividades de forma gradual a partir del 17 de mayo. Esto no aplica ni para la ciudad de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Considero que ni para Tecate, ¿no? Básicamente Baja California es un gran foco rojo dentro del país. Entonces, pues bueno, mínimo para esta zona se reanudarán las actividades, y todo está como sigue planteado el día de hoy, hasta el mes de junio. Esto pudiera extenderse, ¿no? Para que se den cuenta que pues obviamente hay que estar pendientes de todo lo que se emita por parte del Consejo de Salubridad General. Pero bueno, estas son las 2 zonas que más o menos se está planteando por parte del gobierno federal. Ahora, de las revisiones que está haciendo, ¿cómo se están haciendo las revisiones de qué centros de trabajo son esenciales? Ahorita lo vamos a ver, pero el informe que emitió el Ejecutivo es que principalmente qué actividades no han parado, aunque no se consideran esenciales según el acuerdo: la industria automotriz, diferentes tipos de comercios, la industria textil, maderera y la industria manufacturera. Particularmente en el estado ha habido mucha presión a la industria manufacturera por parte de esa misma industria hacia el gobierno, y del gobierno hacia esa industria. ¿Por qué? Porque obviamente pues las maquilas son centros de trabajo con un alto número de empleados. En la mayoría de los casos hay maquilas con más o menos empleados, pero en la gran parte de ellos pues obviamente son personas, un gran número de empleados en un espacio un poco más reducido en cuestiones de metros cuadrados por persona. Entonces, pues obviamente la consigna estatal desde el inicio fue: hay que cerrar toda la industria maquiladora. Incluso se llegó a cerrar maquilas que producían insumos médicos y productos para ventiladores, o estos famosos respiradores, ¿no? Fue todo un incidente internacional. Se intervino hasta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se intervino el gobierno de Estados Unidos, etcétera.
para pues, intentar reactivar esta cadena de suministro, que es lo que les comentaba. Hoy, particularmente, el Congreso de Estados Unidos mandó una carta a su representante comercial pidiendo que hable con las autoridades mexicanas para que restablezcan la industria maquiladora y manufacturera. ¿Por qué? Pues porque obviamente se está interrumpiendo todo el proceso productivo de actividades esenciales en Estados Unidos porque están parando operaciones aquí en México. Patricio, y dentro de eso, pues también la cadena de suministro quedó en el limbo, ¿no? Porque ni siquiera está... Y es parte de la falta de claridad del acuerdo inicial. Como les decía, el acuerdo inicial, pues te mencionaba actividades, pues la industria de la salud, la industria de transporte, la industria de telecomunicaciones. Pero, por ejemplo, y les pongo como en comentario, una empresa que tenga puro ingeniero en sistemas, que se dedique a darle mantenimiento a los servidores de Telnor, pues obviamente no es una industria esencial. Pero si no existe esos ingenieros que le dan mantenimiento a la industria, pues la industria esencial no funciona. Y eso es lo que pasa también con la industria maquiladora. Si tú no produces una parte del producto, pues el producto final no se puede ensamblar y al final no se puede vender. Entonces ha sido mucho el argumento que han utilizado estas empresas para, digamos que sustentar el por qué ellos sí tienen que continuar operaciones. ¿Qué se ha dicho por parte del gobierno estatal, que es el que está practicando las revisiones? Como les comentaba, inicialmente lo que están haciendo es que van a autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, van a las industrias, van a las empresas y levantan un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, el cual aquí en la presentación se menciona que da inicio al proceso sancionador. Digamos que están un paso atrás. Lo que se hizo en las últimas 3 semanas fue que fueron de forma oral, de forma platicada, pidieron a todas las industrias, a todas las empresas cerrar, y lo que se ha pedido es que paulatinamente se acerquen cada empresa con la Secretaría de Desarrollo Económico y les argumenten mediante un escrito razonado, un escrito libre, el por qué sí tienen que seguir operando, si son esenciales o si forman parte de la cadena de suministro. En caso de que alguien no haya cerrado operaciones, anunciaron que se iban a tomar estos 3 pasos. Iban a levantar el acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, iniciar el proceso sancionador. Aquí es importante hacer la diferencia que el proceso sancionador en materia laboral no es el mismo que en materia de salud. Los únicos que pueden clausurar a una empresa por incumplimiento de disposiciones sanitarias es la COFEPRIS. Entonces digamos que primeramente iría a la Secretaría de Desarrollo Económico, no cerró la empresa, le dan vista a la COFEPRIS, y esto ya lo hemos visto con algunos clientes, y van los dos en conjunto, y es cuando ya cierran la planta, cuando se procede a la clausura, que es el punto 2 que se menciona. El punto 3, que yo no he visto que haya pasado al día de hoy, pero bueno, también amenazaron que pudieran dar a vista al Ministerio Público por daños a la salud, ¿no? Entonces, pues digamos que son las medidas que está tomando la autoridad en particular como medidas de inspección para verificar que se cumpla con este decreto sanitario. ¿Cuál es la problemática? Es la que ya discutimos. No se enlista en particular dentro de cada actividad señalada como esencial a qué grado de detalle se refiere a cada industria, dejando al criterio de la autoridad que realice la inspección definir si se está dentro de dicho catálogo. Entonces, digamos que en caso de una inspección, pues va a quedar a criterio del inspector que lo realice en ese momento en particular, si la actividad de la empresa era parte de o era actividad esencial. ¿Qué es lo importante, lo relevante de esto? Pues que obviamente tenemos que tener nosotros como empresas toda la documentación que nos acredite y que nos permita demostrarle, en caso de una visita, a que se pueda o que somos parte de esta actividad esencial o parte de la cadena de suministro. Problemática número 2. No se consideran las industrias que forman parte de la cadena de suministro de las actividades esenciales. Aunque, como lo mencionamos, ha habido pues bastante presión por parte de las cámaras de las industrias, por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de diferentes asociaciones empresariales como el INDEX, incluso Aritac. Tengo entendido por ahí que hubo un acercamiento con las autoridades, igual me estoy equivocando, pero bueno, ha habido mucho acercamiento y mucho diálogo con las autoridades para que incluyan a la cadena de suministro como parte de la actividad esencial y puedan seguir operando. Hasta ahorita no hay nada en un acuerdo formal que diga que esto es así. La postura sí se ha flexibilizado un poco y lo que hemos visto es que en la medida que estemos demostrando esto, la autoridad sí ha permitido o ha agendado que se retomen actividades, pero hasta ahorita han sido
puros, digamos, criterios aislados, no hay nada escrito por parte del gobierno federal ni del gobierno estatal. Ahora, desde el punto de vista laboral, terminando un poco con las actividades esenciales y adelantándome un poquito a lo que va a exponer el Anselmo Ochoa, es el pago de los trabajadores, el pago íntegro del salario de los trabajadores, lo que mencionabas ahorita, lo de emergencia sanitaria. ¿Quieres que hagamos una pausa? Porque veo que ahí han mandado un par de preguntas. Sí, mira, de hecho, y van relacionadas algunas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué pasa si una empresa no esencial hace arneses y tapones? No ha cerrado, solamente en una área está haciendo cubrebocas, tiene 95, aproximadamente 18 personas, para donación al Seguro Social. Los empleados han hablado a la Secretaría de Salud, pero no han ido a verificar a la empresa. Y hay varias personas contagiadas, murió una persona. Dice, ¿qué podrían hacer los empleados? Digo, así es un caso medio extremo, ¿verdad? Pero... Sí, un poquito. Mira, en este caso, que haga arneses y otros productos, tendría que acreditar ante la autoridad el que esos productos forman parte de a su vez, de otro producto que sí es esencial. Si no se puede hacer esto, te diría que sin duda, pues, si te revisan, te van a cerrar, a menos que tú acredites que la parte que sigue operando haciendo cubrebocas, efectivamente está operando, por qué está operando, cuántas personas son, etcétera. Ahorita vamos a dar unos consejos generales de todas las empresas y retomo el comentario. Ok. Hay otra pregunta. Dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha clausurado empresas. Ellos como autoridad pueden hacerlo. Yo sé que no, pero digo, si quieres, no sé. Sí pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo por temas de incumplimiento de medidas sanitarias. Ajá. Hacerlo por incumplimiento de medidas de seguridad y higiene laborales. Uh-huh. Te pueden imponer multas, tienen varias atribuciones. Coincido en que ha habido, la verdad es que se han observado arbitrariedades por parte de las autoridades estatales al momento de cerrar plantas y empresas. Obviamente, si estamos sujetos a algún acto de autoridad del cual no estemos de acuerdo o consideremos que hayan violado nuestros derechos, por supuesto que puede iniciarse un procedimiento administrativo en contra de ese acto de autoridad. Uh-huh. Ahora, Patricio, tienes como 5 días, ¿verdad? Una vez que te inspeccionas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienes 5 días para presentar un recurso de un recurso. inconformidad. Ok. Y en Exactamente. base a eso hay una segunda revisión, ¿no? Y ahí se sigue el proceso. En caso de que no sea favorable ese recurso de inconformidad, Uh-huh. tengo entendido que son 15 días, pero 15, ok. Yo sabía que 5, por eso no. ahí se los confirmo. Pues entre 5 y... Uh-huh. Ok. Y ya con Después eso, pues del podrían... recurso de inconformidad procedería el juicio de nulidad ante el tribunal administrativo. De acuerdo. Ya de ahí, pues bueno, toda la instancia de litigio. Ok. Otra pregunta dice, la industria que manejamos, el papel cartón, cajas de empaque de producto médico, ¿está dentro del catálogo de la cadena de suministro? Es que, y ahí, pues, insistiendo un poco en el punto, no hay un catálogo de cadena de suministro, Exacto. hay una definición de dónde estamos sacando nosotros. Lo que estamos nosotros proponiendo a nuestros clientes y apoyando a nuestros clientes es hacer una opinión técnica del cual se haga un análisis de todos los puntos de vista posibles, entiéndase, desde el punto de vista de comercio exterior, cuáles son tus productos en caso de que exportes, seas maquila, desde el punto de vista administrativo, que estés cumpliendo con protocolos sanitarios, que tengas documentado el hecho que has disminuido personal, que tengas un plan de recuperación de actividades paulatino. Pues todo esto, nosotros hacemos un análisis, se lo damos a la empresa, para que la empresa en una revisión tenga con qué argumentar el hecho de que siga operando. Okay. Hay otra pregunta más, pero va un poquito con el tema que te tuviste ahorita, sobre si debería seguir pagando el salario íntegro a los trabajadores en caso de no Entonces, llegar. si quieres, platico un poquito el tema y si Uh-huh. está, la contestamos al final. ¿Qué pasa con el salario de los trabajadores? Esto, por mi parte, yo me dedico a derecho laboral, derecho administrativo fiscal. Digo laboral porque obviamente ha habido un boom de derecho laboral últimamente. Sí. A reserva de que ustedes lo confirmen con sus abogados laboralistas, es una opinión que nosotros tenemos aquí en la firma, pero bueno, hay quienes no la comparten. La gran mayoría de las personas han compartido su opinión, que es la que les voy a decir, pero les insisto, discútanlo con sus abogados laboralistas. ¿Qué pasa con el salario de los trabajadores? En caso de que haya una contingencia sanitaria, según la Ley Federal del Trabajo, es el artículo 427, tengo entendido. En ese caso, digamos que se suspenden las relaciones laborales
y se es posible pagar un mes de indemnización a los trabajadores. Este mes de indemnización es o puede ascender a un salario mínimo. Entonces, en caso de que tú tengas trabajadores que ganen más del salario mínimo, y si se hubiera declarado una contingencia sanitaria, pues se pudo haber hecho este movimiento. En este caso, el día de hoy se declaró una emergencia sanitaria. Al haber una emergencia sanitaria y esa palabra y esa actuación no estar contemplada en la Ley Federal del Trabajo, no se puede reducir el salario de los trabajadores de forma unilateral. Tendría que haber un consenso con los trabajadores, como estaba mencionando, en el cual se pueda reducir los salarios, y este consenso, lo que está recomendando el área laboral de la firma, es que se meta a conocimiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, estos acuerdos que se lleguen con los trabajadores de buena fe se van a meter a la Junta en cuanto abran operaciones que ahorita no están recibiendo, para acreditar que esta reducción de salarios se hizo de mutuo acuerdo. En caso de que unilateralmente se le reduzcan los salarios, pudiéramos arriesgarnos a que pues, en un futuro demanden a la empresa. Entonces, particularmente de ese punto les decía, supuestamente se tenía contemplado un mes, que fue una emergencia sanitaria, y posteriormente para el segundo mes, que es el que está transcurriendo, declarar la contingencia sanitaria y que ya se pudiera reducir el salario por ley. Eso no ha pasado. Ha habido mucha especulación de qué va a pasar, que probablemente pase para el 2 de mayo, porque como sabemos, y si lo necesitan, el 1 de mayo es puente, entonces no es laborable. Pero el 2 de mayo supuestamente se prevé que haya un pronunciamiento por parte del gobierno federal donde pudiera declararse la contingencia sanitaria, pero no ha pasado. Entonces, mientras eso no pase, se tendrán que seguir pagando salarios al 100%. Oye, Patricio, también habla de una liquidación a los trabajadores. Y por ahí tengo entendido que la liquidación, pues no hay un número, ni ningún, ¿cómo se dice? Ningún tope, ni nada. Y también tengo entendido que es exento. ¿Sí? ¿Es correcto? Lo último no te escuché, perdón, Alberto. Que es exento también esa parte, porque por el tema de que es una emergencia sanitaria, te permiten la exención de esa liquidación. ¿Liquidación te refieres a que...? Al pago de los empleados, una liquidación al pago de los, o sea, como una liquidación o una remuneración a los empleados, ¿no? Pero habla de una liquidación en el decreto. Ahí sí les diría que lo consulten ahí con los laboralistas, particularmente es un área un poco gris. Ok. Hola, ¿qué tal? A lo mejor lo retomamos con Anselmo, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, aquí Anselmo. Un gusto escucharlos. Digo, en ese tema de considerarlo como liquidación, lo que pasa es que la ley federal del trabajo lo considera efectivamente como un concepto de indemnizatorio, ¿sí? No habla de un salario. Entonces, incluso para efectos del Seguro Social, si se llegara a dar este tema de la contingencia sanitaria, y que bien mencionaba ahí Patricio del artículo 427, digo, y también a reservas de que lo puedan platicar con sus abogados laborales, en ese caso, digo, pues ya no existe una relación laboral, ¿no? Entre, pues, el trabajador con el patrón, y por lo tanto, digo, se da este supuesto y se entrega este concepto como indemnizatorio. Ahora, para efectos de seguro social, pues puede proceder el tema de la baja del trabajador mediante el mecanismo normal que conocemos, y esto puede durar pues hasta que se levante la contingencia laboral, ¿verdad? Entonces, digo, eso es lo que pudiera suceder. De acuerdo. Ok. Pues muy bien. Me gustaría comentarles ahí los 2 puntos que me faltan, justo ya para pasarle la palabra a Anselmo, que va a tratar todos estos temas que creo que son las dudas que están surgiendo ahorita. ¿Qué pasa con las medidas de prevención y protección? Obviamente, en el primer acuerdo que se emitió el 21 de abril, el 21 de marzo, disculpen, se mencionaba que se tenían que tomar las medidas pertinentes que determinara el Consejo de Salubridad General, las medidas de sana distancia y digamos que unos lineamientos sanitarios que está observando la autoridad que se deben de tomar en todos los centros de trabajo. Ahorita aquellos que estén abiertos por ser actividades esenciales, y que se deberán de tomar por todos aquellos centros de trabajo que abran
conforme se vaya abriendo, conforme se vayan retomando las actividades económicas. ¿Qué estamos sugiriendo nosotros? Pues miren, el primer punto es del que estábamos mencionando. Ninguno de los acuerdos suspende de manera temporal las relaciones en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Por lo que todos los patrones deberán continuar pagando el salario íntegro a sus empleados. En caso de que se corra algún empleado en este momento en particular, por las mismas declaraciones del Ejecutivo, pues se ha mencionado que, digamos, fue una especie de amenaza que, pues obviamente no iba a ser bien visto y que tenían mucha posibilidad o probabilidad de perder esos juicios en caso de que los demandaran. Entonces, retomando el tema, hasta que no se declare una contingencia sanitaria, pues por el momento tendríamos nuestra recomendación ortodoxa, es que pues, se siga pagando el salario íntegro a los trabajadores. Suspensión de temporal de actividades no esenciales en el centro de trabajo, aún en el caso de los sectores fundamentales. Como les decía, pues obviamente hay actividades que se desarrollan dentro de centros de trabajo, de actividades esenciales incluso, que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de los trabajadores. Entonces, únicamente debe estar aquel personal necesario para la producción del bien o la prestación del servicio que se ha declarado como esencial. Y obviamente esto tiene que estar documentado. Como les decía, desde el inicio, desde el 30 de marzo, cómo se redujo la plantilla laboral y cuál es el plan que tenemos para recuperar la actividad económica. Y suspensión de actividades que involucran la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a su centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo del 24 de marzo de 2020. Esta es otra de las medidas sanitarias que pues, se deben de observar en particular. Y con esto ya paso la palabra a Anselmo Ochoa, que es el gerente de People Advisory, que nos va a platicar todos estos temas ya más finos del tratamiento de las cuestiones de sueldos y salarios ante el IMSS, Infonavit y casos prácticos. Sí, muchas gracias, Patricio. Digo, incluso hay ahí algunas preguntas, una pregunta, no sé si Sí, le iba a hacer ahorita, Anselmo, si quieres, para que le conteste ahorita a Patricio, porque creo que vamos a relacionar ahorita con él, ¿verdad? Dice, nuestra empresa es de telecomunicaciones y seguridad digital. ¿Qué riesgos corremos como empresa esencial al atender servicios a un cliente no esencial que trabaja clandestinamente ingresando a sus empleados por puertas traseras y trabajan a puertas cerradas sin protección? Pues mira, primero que nada, qué valientes. Y como comentario, creo que se tienen las siguientes 2 semanas como las más críticas. Sé que es una palabra que se ha usado, pero bueno, al general a todo el público que nos está escuchando, a todos los socios, creemos que las siguientes 2 semanas son las más críticas de esta, que le llamaban esta curva. Entonces, pues recomendamos obviamente la menor salida posible y tomar todas las medidas sanitarias. A ustedes particularmente como empresas de telecomunicaciones, pues son esenciales. ¿Qué riesgo correrían? El hecho de que, pues, primero el riesgo de contagio, ¿no? En caso de que alguien de la empresa a la cual prestan servicio esté contagiado, pues pudieran contagiarse a sus propios empleados. Entonces, por recomendar que ustedes, como sé, es un servicio que dan a domicilio, llamémoslo así, pues obviamente que vayan con todas las medidas de seguridad, de higiene, con el cubrebocas, y todo lo que haga falta. Esto incluso se tiene que hacer por ley para ustedes. ¿Qué pasa si cierran esa empresa a ustedes como proveedores? Pues en realidad nada. En realidad no los pudieran, digamos que multar a ustedes. Tendría que ser un caso aislado, que les abrieran como una revisión por estar ustedes como proveedores ahí. Situación que veo bastante complicada. La verdad es que lo que están haciendo es cerrar las empresas. No tanto revisando quién está trabajando ahí y quién no. Entonces, como recomendación ahí yo te diría, pues, ustedes por su parte, respetar todas las normas de seguridad y higiene, de protección, y pues, cuidar a sus empleados. Ok. Nada más ahí adicional, Patricio, digo, el tema del tratamiento por parte del Seguro Social, digo, Sí. con base a unos criterios que sacaron hace algunos días para considerarlo como enfermedad laboral. Digo, esto tiene un impacto tremendo en la cuestión de la calificación de la prima de riesgo de trabajo. Digo, en ese caso en donde, digo, pudiera haber contagios
y sabemos que, digo, al ser esencial, esta actividad está catalogada como uno de los riesgosos en estos criterios que emitió el Seguro Social, ¿no? Entonces, digo, pues yo creo que sí se tendría que tener las medidas adecuadas para efectos de evitar estos contagios y que finalmente la autoridad lo considere como una enfermedad laboral, ¿no? Tienes toda la razón, Anselmo. De hecho, se me pasó comentarles ese punto. No sé si lo traes tú o lo platico Si brevemente. gustas, adelante, digo, Ok. también ahí lo traigo como comentario, digo, parte de la presentación, pero adelante y ahorita lo voy complementando. Perfecto. A reserva de lo que les platica Anselmo, la semana pasada el IMSS declaró mediante un acuerdo como riesgo de trabajo, como bien comentaba Anselmo, el coronavirus. Entonces, en caso de que nuestros empleados o nuestra industria más bien sea una industria de alto riesgo de contagio y nosotros tengamos un empleado que sea contagiado, para el cálculo de la prima del siguiente año, pues va a influir ese contagio o esa enfermedad a la empresa. Entonces, ahí el reto que van a tener cada empresa va a ser demostrar el hecho de que no se enfermó ese empleado en particular con motivo de su trabajo, romper ese nexo causal entre la enfermedad y el trabajo. En caso de que no se pueda romper ese nexo causal, nos arriesgaríamos a que influya en el pago de la prima. Okay. Mira, son dos preguntas también relacionadas con lo mismo. Una es, el pago íntegro de los sueldos a los empleados seguirá vigente hasta el 30 de mayo. Yo sé que ya lo mencionaste. Y junto con eso hay otra pregunta que dice, ¿hasta cuándo se le tiene que pagar el 100% de su sueldo a las embarazadas e hipertensos? O sea, la gente que está ahorita ya en resguardo domiciliario, ¿no? Pues la verdad es que los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las embarazadas, y ahí mencionaba otros 5 grupos, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, y digamos que el grupo vulnerable para efectos del virus, se menciona que aun y cuando seas actividad esencial, tiene que dejar de laborar. Entonces, en caso de que no lo hagas, pues puedes hacerte primero acreedor una multa. Y segundo, hasta en tanto no se declare que ya no hay un riesgo para esos individuos, tendrían que seguir, pues tendrás que seguir pagándoles el salario del 100%, y en caso de que no lo hagas o en caso de que los despidas, te arriesgarías a que, pues obviamente sea improcedente ese despido y que te puedan demandar, porque el mismo acuerdo te establece que estas personas pues no pueden laborar. Dice otra, ¿cómo se define si esta persona se enfermó en el trabajo o en su tiempo libre? Ahí lo que se mencionaba es que en caso de que tú seas una industria en la cual haya o existe un alto riesgo de contagio, como puede ser que trabajes en un hospital, que trabajes en una funeraria, en traslado de bienes, o aquellas industrias que se considere que estén más relacionadas o que puedan estar más en contacto con el virus, digamos que lo que va a hacer el seguro es partir del supuesto que se contagia en el centro de trabajo, porque en teoría estás más expuesto en tu trabajo por ser un lugar de alto riesgo. Entonces, creo que va a ser una determinación personal de cada trabajador cuando vaya a tramitar su ST2, creo que es, Anselmo. Inicias con un ST7, Un que ST7. exacto, que es el análisis del probable riesgo de trabajo, y ya el ST2 es cuando te dan de alta, ¿no? Pero el Okay. ST7 es el documento oficial para revisar y validar que efectivamente sea una enfermedad o riesgo de trabajo. Entonces, digo, con este documento se analiza esta situación. Y aparte estar documentando, haciendo exámenes también previos, ¿no? O sea, el llevar el seguimiento de cada Sí, persona por también, supuesto, ¿no? y en la medida en que tú Mm, puedas demostrar que tú sí cumpliste con todas tus medidas de seguridad e higiene, como les dijimos hace un poco, con los tapabocas, con mm. guantes, todo el equipo de protección que le proporcionan a sus trabajadores y los protocolos que tú documentes que estás implementando en tu empresa, pues esos son las armas que tú tienes para en un eventual litigio contra el IMSS, contra una determinación de este tipo, poder demostrar que se tomaron las medidas para atender esto y que la enfermedad no fue causada o con motivo del trabajo. De acuerdo.
Perfecto, muy bien. Creo que nos queda muy poco tiempo. Digo, vamos a abordar muy rápido aquí los temas en materia, digo, de seguridad social, la cuestión del seguro social, el Infonavit. Ya hace ratito platicaba Patricio la cuestión de considerar como contingencia sanitaria y cuáles eran sus efectos ante el seguro social e Infonavit, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si no se declara la contingencia sanitaria y que la empresa llegara a convenir los pagos de los salarios? Digo, a lo mejor una reducción de salario con los trabajadores. Digo, en materia de seguridad social, pues lo que se puede hacer, digo, es hacer esa misma reducción, ya sea en la parte de los salarios base de cotización, que es en la parte fija, en el momento en que suceda, ¿verdad? O sea, eso se puede realizar en cualquier momento y por ende, pues estaría pagando menos salarios. Incluso, digo, pues se tiene la opción de hacer el descuento por ausentismos, ¿sí? Obviamente, este descuento por ausentismo es porque finalmente el trabajador no va a laborar, ¿sí? Y los salarios que les están pagando es en base a los días que solamente está laborando la persona, ¿no? Entonces, digo, esto tiene que estar muy bien alineado porque muchas veces, o me han preguntado, algunos clientes y empresas me han preguntado, oye, pues es que yo los mandé a su casa, no están trabajando, obviamente no están, están ausentes, pero les estoy pagando el 100% del salario. ¿Crees que puedan meter los ausentismos? La verdad es que yo creo que ahí sería un poco complicado que la autoridad los pueda considerar así, debido a que están recibiendo un pago del 100% del salario, ¿no? Entonces tiene que ir en la misma línea el tema del descuento del salario con las ausencias que se van a considerar para efectos de disminuir el pago de las cuotas en el seguro social, ¿no? Ahora bien, digo, el seguro social y el Infonavit, pues no, en la propia ley no tiene contemplado este tema de la contingencia sanitaria, digo, ninguna otra, ¿verdad? Eh, digo, por eso es que no hay ningún mecanismo para enfrentar esta situación. Lo único que han sacado, digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en materia del pago de las cuotas de seguridad social, el seguro social, sacó un convenio, bueno, más bien es un convenio ya antiguo que data desde el 2001, en donde pues el patrón puede convenir el pago en parcialidades, ¿no? Pero la verdad es que este pago en parcialidades, como hace rato se comentaba, pues la verdad es que sale muy caro, ¿no? En este convenio de parcialidades, digo, pues están contemplando también la condonación de las multas y se exenta que se garantice el interés fiscal, ¿vale? Ahora, para el tema del Infonavit, ellos sí publicaron algo adicional al tema del pago en parcialidades. Digo, creo que fue la semana pasada, cuando publicaron una prórroga para el pago de las aportaciones. Ojo, solamente serían las aportaciones sin crédito, o sea, los trabajadores que no tienen crédito son los que entran en este rubro para poderlo prorrogar, para poderlo diferir, y esto es con base al número de empleados. Digo, si son una pyme, que son 250 hasta 250 empleados, las aportaciones que se podrán prorrogar son del segundo y tercer bimestre y se podrá hacer el pago hasta el mes de septiembre, ¿sí? En el caso del resto de las empresas que tienen más de 250 trabajadores, solamente podrán diferir el segundo bimestre, pagaderos en el mes de julio del 2020. Ahora, para el tema de los trabajadores, propiamente en el seguro social, existen los permisos laborales, ¿sí? Estos permisos laborales que viene siendo como las incapacidades por enfermedad general, y obviamente derivado ahorita por el COVID, pueden hacer el trámite de dicha incapacidad a través de una app
que el propio instituto, digo, pues publicó para efectos de que no vayan a la clínica en primera instancia a tomar el servicio médico y finalmente pues se hace una evaluación primero de si el trabajador está contagiado del COVID-19, ¿verdad? Y ya derivado de eso, pues le entregan una incapacidad de 14 días para que se las pueda enviar a la empresa y que las pueda considerar para efectos, digo, del pago y en caso de que siga laborando, pues para que deje de laborar esos días. En caso de que el trabajador sea despedido, pues tiene opción de hacer el retiro por desempleo, ¿sí? Esto lo puede hacer en cualquier momento y digo, pues es uno de los otros beneficios que ya existe o que ya existía en materia de seguridad social, al igual que el tema del seguro de salud para la familia, ¿sí? En caso, insisto, de que sea despedido el trabajador, pues puede contratar este seguro, ¿sí? En el tema de las incapacidades, digo, pues ya lo habíamos platicado. Ahora, en materia del Infonavit. Perdón, Anselmo, Sí, una sí. duda. Yo sabía que, por ejemplo, para el ausentismo, en el caso del Seguro Social, pues tienen los 7 días, ¿no? Que Ajá. puedes poner. Pero yo sabía que para la Secretaría de Trabajo no lo dan por bueno. O sea, digo, porque una cosa es el Seguro Social, otra cosa es la Secretaría de Trabajo, ¿no? Y Uh-huh. que ellos no estaban considerando ese ausentismo. ¿Sí sabes algo de eso? En el sentido del pago menciona, Ajá, sí, es decir, o sea, estás ausente en el trabajo, uh-huh, pero finalmente te debo de pagar el 100% del salario. ajá, Justo es lo que, fíjate que justo es lo que está solicitando, digo, pues el gobierno a través de este acuerdo que emitió, en donde dice, oye, manda a todos los trabajadores a su casa, cierra el changarro pero págale el 100% del salario a los trabajadores, ¿verdad? Digo, eso es lo que dice ahí el acuerdo. uh-huh. Pero finalmente, digo, lo que han hecho algunas compañías, y hace ratito también lo comentaba Patricio, es, oye, pues platicamos o acordamos con los trabajadores, pues para llegar a un convenio, porque la verdad que sería insostenible estar pagando el 100% del salario cuando no tengo actividad operativa, ¿verdad? O sea, no tengo ingresos. Entonces, se llega a un acuerdo, digo, mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y por ende, digo, se pudiera disminuir, ¿no? Digo, pero siempre y cuando esto se haga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Digo, de manera así simple o sencilla pudiera originar algún problema, pero respondiendo a tu pregunta, sí se puede hacer o sí se puede optar por otros mecanismos. Esto tendrá que ser avalado por el abogado laboral y bueno, y que se le dé un análisis más a detalle para efectos de que, pues, al final no se pague el 100% de los salarios, ¿verdad? De acuerdo. En el tema del Infonavit, para la cuestión de las amortizaciones de los créditos que tienen los trabajadores, pues el instituto tiene un fondo universal por pérdida del empleo, ¿sí? En caso de que el trabajador haya perdido el empleo, existe un seguro, el cual será aplicable solamente por 3 meses, ¿sí? También hay tolerancia al pago, o sea, es decir, que se difieren los pagos de capital e intereses sin ningún costo adicional, solamente en los casos de que el trabajador tenga una reducción del salario o haya perdido su empleo. Para esto, pues el trabajador tiene que acudir al instituto y hacer el trámite de manera individual. Ahora bien, en caso de que se llegara a declarar la contingencia sanitaria, de manera inmediata aplicaría para todos los trabajadores sin necesidad de que cada uno acuda a la delegación del instituto. Otro procedimiento que se pudiera aplicar y que son los beneficios por paro técnico, pero sí, declarado ante la autoridad laboral, es que se puede hacer una reducción del factor
de descuento, ¿sí? De un 25%. Entonces, este entraría también de manera inmediata en el caso de que la empresa se declare o declare un paro técnico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Patricio, Okay. ¿pudieras dar la siguiente, por favor? Ok, creo que estos temas, estos otros 3 puntos ya los platicamos. El tema de Sí. los movimientos afiliatorios que ya les había comentado, en caso de haber una disminución del salario, digo, pues se pueden hacer, pues, el tema de las modificaciones de salario hacia la baja, el tema de la baja de los trabajadores en caso de que existiera la contingencia sanitaria y, bueno, pues la cuestión también de los casos de riesgo de trabajo o más bien de enfermedad de trabajo en la cuestión del COVID-19, ¿no? Sí. Hay 3 preguntas, sí, a ver si te las luego, a ver si tenemos ahí tiempo de contestarlas. Dice, Sí. ¿cómo convenir la reducción de salario de los trabajadores si están en una empresa cerrada? Les tendríamos que hacer algún lugar para firmar algún formato de disminución. ¿Cómo se considera ratificar con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Sí, mira, fíjate que algunos de los mecanismos que han utilizado algunas otras compañías, e insisto, salvo que lo comenten también con el abogado laboral, es que incluso lo han hecho a través, digo, de cualquier medio, ¿verdad? O sea, en caso de tener correos electrónicos, pues hacerlo a través de un correo electrónico y que, por ejemplo, el trabajador esté de acuerdo, o sea, poniendo ahí contestando que está de acuerdo con el convenio realizado, ¿sí? Digo, ha sido como una de las medidas que han implementado algunas compañías, que puede ser cuestionable, pudiera ser que sí, pero digo, ante la contingencia, pues lo ideal es que se haga bajo este procedimiento, pues digo, finalmente que no haya concurrencia en algún lugar, ¿verdad? Y pueda tener alguna afectación de la salud cualquiera de los trabajadores. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué hay de la presunta negociación con vulnerables después del 4 de mayo? Es que creo que, digo, eso, ahí no se podría hacer una negociación como tal, ¿sí? Como lo comentaba Patricio hace un ratito, o sea, ellos deben de estar en casa y con el pago del salario al 100%, digo, ahí sería complicado que se pudiera negociar. En caso de que llegara a suceder, probablemente las autoridades o incluso ante la denuncia por parte del trabajador, pudiera rescindir la relación laboral y probablemente fincarle el pago de las indemnizaciones correspondientes. Ok. Y ya la última pregunta, yo sé que ya estamos un poquito tarde, dice, en caso de que se pierda el empleo en este tiempo, ¿continúa la permanencia de seguridad social por 6 meses posteriores a la pérdida del empleo? Hablando propiamente de la prestación del servicio médico, solamente son 8 semanas. La parte económica se pierde de manera inmediata y la única que subsiste es el servicio médico, insisto, solo por 8 semanas. Pues muy bien, la verdad muchas gracias. Yo sé que esos son temas y van a salir más preguntas. Invitamos a todos los que se quedaron con alguna duda a que nos las envíen a Aritac y podamos darle seguimiento ya a cada una de ellas. No sé si alguno quiere agregar algo adicional. Yo sé que nos podemos extender aquí más tiempo hablando de esto y sobre todo que todos los días hay opiniones y hay cambios, ¿no? Entonces, estar al día, pues sí, nos cuesta un poco de trabajo. No sé si quieren agregar algo adicional. Claro, por mi parte, como bien lo mencionas, Alberto, pues obviamente estar al pendiente de todo lo que vaya saliendo, todos los acuerdos por parte del gobierno federal, hacer caso a las recomendaciones, que yo les resumiría en 2, tener documentado el por qué somos actividad esencial o parte de una cadena productiva en caso de que queramos continuar operaciones. Y el segundo punto importantísimo, pues obviamente hacer mucho caso y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y higiene en caso de que sigamos operando. De acuerdo. Por mi parte, pues, nuevamente agradecerles la participación
Y bueno, el tema fiscal creo que nos obliga a mantener nuestras proyecciones financieras y fiscales muy cercanas y bueno, evaluar cada una de las opciones que platicamos y salieran otras pues, también, porque creo que esto pues puede ser la diferencia en tener un orden y administrar bien la carga fiscal, a hacerlo desordenado y que al final paguemos más impuestos del que debiéramos de pagar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Pues de antemano, muchísimas gracias a todos. La verdad creo que, como les digo, este es un tema para seguirlo hablando. Y pues las preguntas que lleguen, vamos a enviárselas también para que las puedan revisar y si nos pueden ayudar a contestarlas, porque todavía están mandando ahorita algunas preguntas, aunque no lo crean. De nuestro lado, pues es todo. Muchísimas gracias por todos. Y cualquier duda y comentario lo pueden mandar a Aritac nuevamente y para tratar de contestarlas. Por otro lado, este video va a estar disponible en un par de días en nuestra página de Aritac para los que quieran consultarlo nuevamente. Muchísimas gracias por su participación. La verdad es que con ese tipo de pláticas cada uno aprende más cada día, ¿no? Con eso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego, bye bye.